Hola amigos, en esta entrega del curso de QuickDev vamos a empezar un caso de estudio. Vamos a empezar con el primer caso de estudio. Eh, la diferencia entre los casos de estudio y las prácticas es que las prácticas son ejercicios que vamos realizando sobre el vídeo. Los casos de estudio son elementos ya terminados y lo que hacemos es diseccionarlo y ver cada una de las partes del código. En este caso, el primer caso de estudio que vamos a ver es el control pues de unos sliders que van a tener el número de color y la fuente, de forma que permita de forma independiente para cada registro de una base de datos tener ese número de color y el número de la fuente. Se trata de poder seleccionar un color y un tipo de fuente para cada uno de los registros de nuestra base de datos títulos. ¿Qué va a ocurrir? Pues de forma que cuando estemos editando, si el registro ya tiene un color y una fuente indicada, que se aprecien en los controles edit. Y bueno, que a la hora de guardar, evidentemente se tiene que guardar toda la información, pero también tenemos que guardar la información de color y fuente en nuestra base de datos, de forma que cuando recuperemos la información de este registro, el registro 4, nos indique por su título y su texto, entre otros campos que puede tener la base de datos, pero también necesitaremos recuperar el número de color y el número de fuente. ¿Qué vamos a requerir? Pues bueno, en pantalla vamos a requerir un formulario, vamos a requerir nuestra base de datos títulos y de título, texto, num color y num fuente serán diferentes campos, y luego lo que sí vamos a tener que hacer es predefinir los colores y las fuentes con las que vamos a operar. Es decir, las tenemos que predefinir puesto que lo vamos a hacer mediante unos sliders. Si fuera otro tipo de control, por ejemplo, para la fuente un combo box, podríamos sacar toda la lista de las fuentes del sistema y ponerlo en el combo box, de forma que entre las 300 fuentes que podemos tener, pues seleccionar la que queramos. Y en cuanto a los colores, pues una paleta de colores donde podríamos seleccionar el color. Pero como lo vamos a hacer mediante un slider que va a tener un número de posiciones predeterminado y no va a ser 200 ni 100, que lo vamos a limitar pues a 10, 15 o valores semejantes, entonces tenemos que predefinir qué colores con los que vamos a trabajar y qué fuentes con las que vamos a tratar. Bien, pues una vez que tenemos esto claro, vamos a ello, vamos a ver el ejemplo y lo vamos a diseccionar. Vamos para allá. Bien amigos, pues abrimos nuestro WinDev. Pues aquí abrimos, bueno, y aquí tenemos nuestro primer caso de estudio. Esta ventana es la ventana, el formulario que va a hacer lo que hemos definido dentro del caso estudio. Vamos a ver el funcionamiento primero. Aquí tenemos una serie de registros. Cada registro tiene un tipo de fuente y un color, y cada línea la fuente es diferente y el color es diferente. ¿Cómo funciona esto? Básicamente seleccionamos el registro, aquí nos aparece en la parte de abajo el ID, el título y el texto que hemos seleccionado del registro. A continuación podemos coger y mediante los controles slider color y slider fuente seleccionar la fuente y el color. Vemos cómo va cambiando el color de los registros. Vamos a poner este color o este de aquí, y la fuente, en vez de esta tan rarita, vamos a poner la Sans. Grabamos mediante el botón grabar y ya automáticamente el registro número 2 ha variado, ha puesto la fuente y el color que hemos dicho. Esto no es solo a nivel de la tabla,
porque yo ahora cojo y lo cierro y vuelvo a ejecutar la tabla, y aquí ya vemos cómo la información que habíamos dado en el registro 2 de la fuente y el color se mantienen. Ahora veremos cómo lo hace internamente. Un punto a remarcar es el slider de color y el slider de fuente. En el momento que seleccionemos un registro se va a posicionar en el número de color y el número de fuente que hemos seleccionado. Es decir, en el momento que yo cojo y selecciono cualquier registro, el slider de color se mueve a su sitio y el de fuente también. En este caso no se ha movido porque la fuente es Arial. Vamos a coger este otro. Aquí tenemos que la fuente, el color es el 2, este verde, pero la fuente es Courier. Y aquí sí que vemos cómo se ha movido el slider de forma automática. Así que nosotros podríamos coger ahora y si queremos moverlo a otro tipo de fuente. Bien, eso por un lado. Y luego por otro lado es de remarcar que tanto el slider de color como el de fuente son más o menos reducidos, es decir, los colores dentro de la paleta de colores, en vez de ser un slider, hubiese sido un control gráfico donde me exhibe la paleta de colores y puedo seleccionar cualquier color de los que puede trabajar el ordenador. Pues hay un montón de colores, hay una paleta de colores grandiosa. Eso, controlarlo mediante un slider y poder seleccionar un color dentro de esa gama tan inmensa de colores, sería bastante complicado luego poder seleccionar el color exactamente. Entonces por eso definimos una serie de colores por defecto, donde luego nosotros podamos seleccionar uno de esos colores predefinidos, y de igual forma, de forma semejante con las fuentes. El listado de fuentes, si nosotros hacemos un listado de fuentes, por eso he puesto aquí el botón este, listado de fuentes, de todas las fuentes de nuestro sistema, pues aquí tenemos todas las fuentes de nuestro sistema. Que claro, trabajar con todas estas fuentes en un slider, estamos hablando de 376 registros, pues sería bastante complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues definimos X fuentes, en este caso hemos definido 15 fuentes, o 16 fuentes, perdón, y seleccionamos una fuente, un número de fuente dentro de esas 16 que hemos seleccionado y de forma semejante a los colores. Bueno, aquí tenemos el botón de añadir registro y aquí tenemos el botón de guardar. Los dos sliders y la tabla. Ahora veamos cómo funciona, está programado a nivel interno. Por un lado tenemos la tabla. La tabla es de remarcar un par de cosas. Primero, no está linkeado a nada, es decir, el valor de la línea donde que estemos seleccionando no está linkeada a ningún sitio. No confundir el link del número de línea con el content. El content es lo que se exhibe en la tabla. Y aquí también es definir que hemos puesto que se rellena por programación. Es importante. Hemos seleccionado 5 columnas. Tenemos ID, título, texto, número de color y número de fuente. Dentro de lo que es la tabla, lo demás son aspectos estéticos que nosotros podemos seleccionar de una forma o de otra. Pero hay que tener en cuenta esto, que las 5 columnas, este orden de las columnas, y que está rellenada por programación. Dentro de del formulario de los edit, bueno, pues tenemos un edit donde está linkeado a títulos ID. Título
están linkeados a título. Y texto, evidentemente, está linkeado a texto. Pero ahora vamos a ver el slider color, que está linkeado a NumColor. Y el slider fuente, que está linkeado a NumFuente. Esto es importante ver cómo se ha establecido la relación entre los registros de títulos y los controles en pantalla. A nivel de definición de propiedades de los controles no hay nada más. Todo lo demás ya es tema estético. Vamos a ver ahora, dentro de lo que tenemos en el tema de métodos o procedimientos que hemos creado. Bien, hay dos procedimientos que son flogColor, que básicamente tiene una serie de colores predefinidos, y esta función recibe un parámetro que indica el color a exhibir. Si ese parámetro no está indicado, por defecto se va a asignar -1. Y si ese -1 se ha asignado, el sistema va a coger el valor del slider. Es decir, nosotros llamamos esta función con el valor 5. Si ese nIntColor vale 5, a continuación ese 5 se coloca aquí, en nIntColor. Ha pasado de npIntColor, la P es para indicar que un parámetro, es una forma de notación húngara, ya hablamos de la notación húngara de los temas de que podíamos ser notación húngara 100%, pero yo era de los partidarios de ir siempre medio, utilizarlo conforme nos interese. Entonces, bueno, nIntColor obtiene el valor de npIntColor del parámetro, que puede ser un número positivo de 0 a 9 o puede ser negativo, un -1. Si es -1, si es negativo, se cumple esta función, con lo cual recoge el valor que esté en el slider. Esto ya veremos. Básicamente es para lo siguiente: yo cuando exhibo el registro en pantalla voy a llamar a esta función. Cuando exhibo el registro en pantalla voy a llamar a esta función con el valor de títulos NumColor, con ese campo, con lo cual me va a devolver el valor del color que tengo en ese registro. Pero cuando muevo el slider no le voy a pasar ningún valor a esta función, con lo cual me va a devolver el valor que tiene el slider. Y todo se devuelve aquí en esta función mediante el result de n6color, que es la variable que estamos colocando aquí en cualquiera de ellos parámetros. Cualquier parámetro valor del parámetro que pasemos, n6color mantendrá el número entero del sistema indicando ese color. Bien, la otra función importante es flogFont. ¿Qué ocurre? Esta función pues es muy semejante a la que hemos visto. De hecho, el funcionamiento es casi idéntico. Tenemos un parámetro que lo podemos pasar sí o no, que nos indica el número de fuente, y que si ese parámetro no lo hemos pasado, vamos a ejecutar y vamos a leer el número que indique el slider de la fuente. Las fuentes predefinidas son estas 16, pero nosotros podemos predefinir evidentemente cualquiera de las que queramos, o más o menos, y se devuelve en esta variable. Ojo que aquí estamos pasando un entero y estamos devolviendo una cadena. En flogColor, en la función flogColor, cogíamos un entero y devolvíamos un entero, pero un entero del sistema indicando el color.
Yo pasaba un valor de 0,9 y me devolvía el 487.345, que a lo mejor correspondía al color rojo intenso. Aquí pasamos un número y nos devuelve el nombre de la fuente. Esto es una de las dos funciones que necesitamos saber convertir los números en valores adecuados para el sistema. ¿Qué vamos a necesitar? El flog display tabla, que exhibe en pantalla la tabla. La tabla hemos dicho que se rellenaba mediante programación directa nuestra. Entonces básicamente lo que hacemos son una serie de pasos. Básicamente esta función me exhibe en pantalla todos los registros de la base de títulos. ¿Y qué es lo que hace? Primero me elimina cualquier registro que hubiese en la tabla de registros. Una vez que me ha eliminado todos los registros, me ejecuta para cada registro todas estas funciones. El for each títulos va a seleccionar el primer registro de la tabla títulos y va a ejecutar la parte interna del for. Todo este bloque. Va a hacer este bloque, va a volver aquí a títulos, va a seleccionar el registro 2 y va a volver a hacer este bloque. Va a seleccionar el registro 3 y va a volver a hacer este bloque. Así, en tanto haya registros. ¿Qué estamos haciendo dentro de este bloque? Pues básicamente estamos primero hallando color y la fuente de título num color y título num fuente, utilizando los dos métodos o las dos funciones que habíamos visto flowColor y flowFont. A continuación, lo que me hace esta siguiente línea es añadirme dentro de mi tabla la tabla TableRex, que me añade títulos ID, título texto, título num color y título num fuente. Esos campos me los añade en forma de columnas en mi tabla. Y por último, mediante programación, hacemos que, aunque la forma en que he añadido los registros en la tabla se ven en el formato que tiene definido la tabla por defecto, nosotros queremos que el texto, el título y la fuente estén indicados por la variable sfont, con lo cual la fuente me va a variar. Y en la tabla color, en la columna color, me coja el color que he definido. De esta forma la tabla va a ser más dinámica, más atractiva a la vista, porque vamos a ver diferentes fuentes en diferentes líneas con diferentes colores. Por último, lo que hago es no seleccionar ningún registro dentro de la tabla. Pongo TableRex igual a 0 y ningún registro para que se seleccione. Hay una cosa aquí que me gusta comentar también y que a veces vamos a ver, dependiendo de las tarjetas gráficas y de la velocidad de los ordenadores, que son estas dos funciones. TableRex Display Enabled, false o true. Esto lo que me hace es que TableRex, cada vez que estoy añadiendo un registro o estoy modificando cualquier registro, cualquier columna o cualquier celda, lo que me hace es que no me está actualizando, no se me está exhibiendo en tiempo real, sino que hace todos los procesos y hasta que no ejecuta el true no vuelve a verse. Es decir, con esto lo que hacemos es que la imagen queda como congelada, se hacen todos los procesos que haya,
y a continuación, cuando ejecute esto, la imagen se refrescará, pero una única vez, no todas las veces. Si estuviésemos cada vez modificando, aquí se estaría modificando una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces con los títulos, con la tablead. Entonces de esta forma solo se refresca una vez. De todas formas, ya hemos visto que no es necesario en todos los ordenadores, pero es una costumbre que se puede hacer. Entonces básicamente aquí está comentado, pero yo lo descomento y ya veremos que a nuestro nivel no trae ningún cambio. En cambio en ordenadores que son un poquito más lentos, veremos como hay un pequeño parpadeo. Incluso aquí lo emularemos. La función flock_display_reg. Bueno, pues esta función lo único que hace es que en el momento que nosotros seleccionemos un registro en la tabla, es decir, nos posicionamos con el ratón en la línea 1, la 7, la 4, lo que va a hacer es leer en qué línea estamos, y si estamos en una línea, es decir, posicionado dentro de la tabla, con lo cual en el int será mayor que 0, hallamos el ID, leemos ese registro, lo colocamos en pantalla, los datos, y a continuación llamamos a la función flock_display_reg_formatea, que básicamente lo que va a hacer es marcar la fuente y el color en los edit. Vamos a ver ya la última función que tenemos aquí. Básicamente ese fuente y ese string, ncolor y ese int, me lee la fuente y el color de los sliders, porque yo no estoy pasando ningún parámetro, pero aquí ahora mismo, en este momento, el slider no se ha movido porque viene de esta llamada de display_reg. Y mediante este file to screen, el slider ahora tiene el valor de títulos.numColor o títulos.numFuente, con lo cual al hacer flock_display_reg_formatea, yo va a estar aquí leyendo el valor de los sliders que coinciden, son exactamente los que indica el registro. A continuación hago el My Window Display Enabled, algo de lo que habíamos hablado antes para que no haya ese parpadeo. SL de fuente caption, le pongo la fuente, y en texto, en título, coloco la fuente como font name, y en brush color de texto y de título el color, y a continuación hago un display enabled. Vamos a ver cómo funciona esto ahora ya habiendo visto las funciones. Bueno, quizá lo que no hayamos visto es que en el momento que seleccionamos un registro aquí dentro de la tabla, se ejecuta flock_display_reg. Es decir, en el momento que yo selecciono cualquiera de estos registros que esté en la tabla, se va a ejecutar esta función, que me va a leer ese registro en mi base de datos. Y dentro de color y fuente, cada vez que varío el slider, cada vez que lo muevo de izquierda a derecha, me va a ejecutar esta función, flock_display_reg_formatea. Igual aquí, flock_display_reg_formatea. Así podemos ver el código de los diferentes objetos o controles que tengamos seleccionado. Seleccionar un registro en la tabla cuando modificamos el valor del slider de color o cuando movemos el slider fuente. Bien, por último lo que vamos a hacer es, dentro de caso 1, vamos a ver todos los códigos que existen. Esto es el flock_display_tabla que se ejecuta en el evento init del caso de la ventana. En el momento que la ventana toma el control,
se ejecutan los init de todos los objetos y a continuación hace el init de esta ventana y lo que hace es displayar la tabla. Acordemos que display la tabla, pues lo que hace es leerse todos los registros de títulos y exhibirlos uno por uno en pantalla. El botón fuentes, pues básicamente lo que hace es sacar una lista de FontList mediante la función FontList, que saca una lista de todas las funciones, digo, de todas las fuentes que tiene el sistema. Y luego, bueno, va haciendo mediante el for each string, que esto nos va dando strings separados por el valor que nosotros le indiquemos aquí. Aquí el CRLF es carry return line fit, mediante retornos de carro y avance de línea, y un trace de ese valor. Cuando modificamos el slider color, cuando modificamos el slider fuente, cuando apretamos el botón save, cuando apretamos el botón nuevo, cuando apretamos el botón, cuando seleccionamos un registro dentro de la tabla, y las funciones que hemos visto: flog color, flog font, flog display reg formatea, flog display tabla y flog display reg. Vamos a hacer un pequeño repaso. El init de la ventana, el botón fuentes, que es un botón que está aparte, que básicamente me saca en pantalla una lista de todas las fuentes. Cuando modificamos el slider de color, cuando modificamos el slider de la fuente, el botón save, que me guarda el registro y a continuación me llama a display la tabla para que me la actualice. El botón nuevo para un registro nuevo. Es de señalar que al hacer el HRS títulos me va a colocar en un color y en un fuente a 0, pero como ya hemos definido que en un fuente 0 es una fuente y en un color 0 es otro color, es un valor dentro de nuestros parámetros, es factible. flog display reg, cuando seleccionamos un registro en la tabla. flog color, la función que nos devuelve el número de color. flog font, la función que nos devuelve el nombre de la fuente. Display reg formatea, para formatear los edit. Display tabla, para exhibir en pantalla todos los registros. Y flog display reg, que displaya el registro seleccionado. Bien, vamos a verlo por último funcionando. Ya ahora yo creo que tenemos más claro el tema de cómo están las funciones y qué es lo que hace cada una. Entonces, pues básicamente aquí el título, el primer registro, tiene el valor de la ID 1, título 1, pues vamos a ver el registro título 1. Texto del título 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y lo grabo, pero le voy a cambiar el color y la fuente. Y lo grabo. Y aquí automáticamente me ha cambiado el color y la fuente, pero no simplemente a nivel de la tabla,
sino a nivel del registro. Es decir, yo este registro que aquí está en 2 y en 5, el color fuente, el primer registro, si luego salgo y vuelvo a ejecutar, pues lo tenemos ahí en 2 y en 5. Y no está a nivel de la tabla, lo está leyendo de la base de datos títulos. El registro 1 tiene el número color 2 y la fuente 5. Ahí tenemos los diferentes registros que hemos creado. Bueno, amigos, pues os invito a que desarrolléis este proyecto en vuestros ordenadores, que lo probéis, que experimentéis y que, bueno, que le saquéis provecho. Los casos de estudio básicamente van a ser así. Si algún suscriptor pues quiere el código de todo esto, pues que me envíe un correo privado a mi correo electrónico lipeprofe@gmail.com, indicándome por favor que le pase el código. Yo los paso y ahí podréis ver cómo está codificado. Lo que sí digo es, aprender, si queremos aprender, tenemos que codificar y tenemos que teclear y tenemos que estar pensando mientras estamos tecleando qué es lo que está haciendo esta variable y qué es lo que está haciendo esta función, etcétera. Teclear y trabajar sobre eso es muy importante. Muy importante porque fija conocimientos. El hecho de verlo funcionando y que aquí parezca muy atractivo o más o menos atractivo y veamos que sí, sí funciona y tal, pues qué bien, pero no le saquemos mayor partido, no nos va a servir. Tenemos que trabajarlo, tenemos que investigar y en el momento que veamos algo a lo que lo podamos adaptar, intentar adaptarlo. Si tenemos trabas, que las vamos a tener, pues intentar solucionarlo. Informáticamente los límites están claros. A nivel de programación, pues también. Yo creo que si se trabaja y estamos encima, vamos a conseguir grandes cosas. Bueno, amigos, dejamos este caso de estudio aquí. Espero que se haya entendido todo. He intentado repasar los conceptos, ir una función tras función, todas las opciones. Espero que no se me haya quedado nada por ahí. Y bueno, te invito que si te gusta el curso, pues que por favor le des al like, que te suscribas al canal si no estás suscrito, que compartas este vídeo como el resto de los vídeos en cualquier sitio donde te parezca. Vamos a intentar hacer el canal lo mayor posible y nos vemos en el siguiente vídeo si tú quieres. Un saludo y hasta la próxima.